Hola para todos y todas. En la clase de hoy vamos a hablar sobre los métodos cerrados para encontrar soluciones de funciones o de ecuaciones, ¿cierto? En la clase pasada habíamos hablado sobre cómo garantizar la existencia de las raíces dentro de un intervalo, ¿cierto? Entonces hoy vamos a aprender cuáles son los métodos que yo puedo usar para hacer una aproximación de esas raíces. Hay en realidad dos tipos de métodos, los métodos cerrados y los métodos abiertos. En esta primera parte, nos vamos a enfocar en los métodos cerrados. Bueno, lo primero que yo tengo que garantizar es el cambio de signo dentro de un intervalo. Entonces yo tengo que partir con la existencia de un intervalo donde hay cambio de signo para garantizar la existencia de la solución. Ventajas de los métodos cerrados, que yo voy a tener convergencia garantizada. Quiere decir que si yo comienzo a hacer iteraciones, yo siempre me voy a poder aproximar a la solución o a la raíz de la función. Ellos son estables y robustos y son fáciles de implementar. La cuenta es supremamente sencilla, que solamente aparecen sumas y operaciones algebraicas. El problema de los métodos cerrados es que la convergencia es un poco lenta. Eso quiere decir que yo voy a tener que de pronto hacer muchas más iteraciones a las que tendría que hacer si uso un método abierto. Más adelante vamos a comparar los dos tipos de métodos y que siempre yo voy a tener que partir de la existencia de un intervalo donde hay solución. Algunos de los métodos cerrados que vamos a comentar aquí son el método gráfico, método de bisección y falsa posición. Método gráfico, me imagino que ya ustedes lo conocen, ya están familiarizados con ello. Se trata de realizar la gráfica de mi función y a partir de la gráfica identificar cuáles son los puntos de corte con el eje de las x, que esos serían los ceros de mi función. Vamos a enfocarnos un poco en los métodos de bisección y falsa posición. Para el método gráfico, pues es de aplicación supremamente simple, solo necesito graficar la función, entonces puedo usar alguna de las herramientas que sirve para graficar funciones, o si yo sé hacer la gráfica, pues hago la gráfica e identifico los puntos de corte con el eje de las X. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que nos sea útil para determinar los valores iniciales, de pronto para aplicar los otros dos métodos, entonces por eso lo estoy poniendo aquí, que algunas veces vamos a tener que hacer la grafiquita para tener una noción más o menos dónde puede encontrarse la raíz. Vamos a hacer un ejemplo del método gráfico solamente para recordar un poquito cómo funciona. Consideremos este polinomio, vamos a usar el método gráfico para encontrar la raíz de esos polinomios. Hago la gráfica de ese polinomio, ¿cierto? En esa gráfica yo puedo identificar fácilmente cuáles son los puntos de corte con el eje de las x. Entonces aquí yo tengo tres raíces para ese polinomio. ¿Cuáles son esas tres raíces? Digamos que x1 es menos 1, x2 es 0 y x3 que va a ser 1. Esas son las tres raíces para mi función, ¿cierto? Ahora sí, para el método de bisección, primero que nunca puede faltar las dos condiciones supremamente importantes. Continuidad de la función en el intervalo de interés y cambio de signo justamente en los extremos de ese intervalo, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer un proceso iterativo. Quiere decir que yo voy a repetir el mismo proceso algunas veces, varias veces, las veces que sean necesarias para obtener una tolerancia razonable, para tener un error pequeño o una cantidad finita de iteraciones. Yo puedo decir, vamos a hacer solamente 10 iteraciones, hasta donde encontremos, pues tomamos ese aproximado que encontramos hasta 10 iteraciones. ¿Cómo va a funcionar? Entonces, yo parto del intervalo, ¿cierto? Donde mi función es continua y cambia de signo. Y voy a tomar el punto medio. Entonces la idea es achicar, la idea es hacer cada vez más pequeño el intervalo donde yo tengo cambio de signo. Entonces yo parto aquí del intervalo AB y tomo punto medio M. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo sé que de aquí a acá hay cambio de signo, ¿cierto? Entonces yo voy a comparar ahora con este nuevo punto dónde va a haber cambio de signo. Si en ese primer intervalo o en el segundo. Dependiendo donde haya cambio de signo, yo me voy a quedar con ese intervalo. Entonces esa es la siguiente condición que voy a hacer. Evalúo mi función y hago actualizar el intervalo. ¿Cómo voy a hacer actualizar el intervalo? Pues yo voy a ver dónde hay cambio de signo. Si f de m por f de b es menor que 0, quiere decir que mi raíz quedó en el segundo pedacito. AB, si yo tengo aquí b, m,
Si yo tengo que f de m por f de b es menor que 0, quiere decir que mi raíz quedó en este pedazo de aquí, en cualquiera de ese segundo tramo. Si pasa lo contrario, si no, quiere decir que la raíz está quedando en el primer intervalo. Entonces yo ahí actualizo mi nuevo intervalo. Ahí yo voy a tomar entonces como m, como a, o mi nuevo extremo inferior a m, o en su defecto como el extremo superior a m. Vamos a hacer un ejemplito para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces voy a agregar aquí una hojita para hacer las cuentas para ese ejemplo. Entonces aquí vamos a considerar f de x, Euler a la x menos 2, ¿cierto? ¿En cuál intervalo? En el intervalo menos 2, 0. Vamos a hacer 4 iteraciones de ese intervalo. 4 iteraciones. Conservación. Yo voy a tener criterios de paradas. Los criterios de paradas van a depender de lo que yo esté buscando, de lo que yo quiera, que tan próximo yo quiero que esté la solución, ¿cierto? Entonces, algunas veces el criterio de parada va a ser, digamos, hasta que el intervalo que yo estoy considerando sea pequeño suficiente. Entonces yo puedo dar un épsilon, un numerito pequeñito, de modo que ese intervalito sea pequeño. Que ese intervalito sea pequeño, si el intervalo es cada vez más pequeñito, quiere decir que esos dos extremos están cada vez más cerquitica de mi raíz. Entonces, si yo hago más pequeñito, ellos cada vez quedan más cerquitica de la raíz. Entonces, eso me estaría dando una buena aproximación de la solución. Listo, vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar con la primera iteración. En algunos libros ustedes van a ver que esto va a ser denotado por XL y XU, como extremo inferior y extremo superior. Yo voy a denotarlo aquí por A0, voy a partir de A0 y B0. Digamos que el intervalo inicial, A0, B0. ¿Cierto? Ese sería nuestro intervalo inicial. Entonces vamos a llamar iteración 1. Vamos a de una vez ponerle los nombres a los procesos que vamos haciendo. ¿Cuál es la iteración 1? Pues yo parto desde menos 2 y 0. Voy a verificar iteración 1. Voy a partir de menos 2 y 0, ¿cierto? Ese es mi intervalo inicial. Bueno, aquí hizo falta primero garantizar de que de hecho hay solución en ese intervalo. ¿Cómo verifico que hay solución en ese intervalo? Pues verificando que hay cambio de signo. Ojo que esa función aquí ya es completamente continua, es combinación de una exponencial con una polinomial, no da problema en ninguna parte. Entonces vamos a evaluar en los extremos. F de menos 2, que es Euler a la menos 2, menos 2, menos 2. Eso va a dar Euler a la menos 2. Eso es un número siempre positivo. F de 0, que es Euler a la 0, menos 0, menos 2, eso va a dar menos 1, que es una cantidad negativa. Quiere decir que hay cambio de signo. Entonces, por tanto, hay solución. Puedo hacer el proceso. Entonces, vamos a hacer el proceso. ¿Cuál es el primer paso para la primera iteración? M1, voy a tomar punto medio. ¿Qué va a ser el punto medio? Menos 2 más 0 sobre 2. Y eso va a dar menos 1. Quiere decir que el punto medio es menos 1. Punto medio, ¿cierto? Ahora, f de m1. ¿Cuánto da f de m1? Va a ser f de menos 1, que es igual a Euler a la menos 1, menos 1, menos 2. Esa es la función, ¿cierto? Menos 2. Y eso va a dar 0.632. Eso es un número positivo. Miren que aquí partí del intervalo menos 2, 0. Tomé punto medio que dio menos 1. Aquí f de menos 2 es mayor que 0. Ponerlo con rojito. F de menos 2 es mayor que 0. F de 0 es menor que 0. Y acabé de encontrar f de menos 1. F de menos 1 dio
mayor que 0. Aquí yo puedo ver gráficamente qué es lo que está sucediendo. Más como queremos aprender a hacer la iteración, entonces yo tengo que comparar. Entonces, el siguiente paso es comparar. ¿A quién tengo que comparar? Yo vengo y hago f de m1 por f de b0. ¿Qué pasa con f de m1 por f de b0? Eso va a dar 0, 6, 3, 2 por, así por b0 que dio menos 1. ¿Cómo da eso aquí? Negativo. Aquí hay cambio de signo. Quiere decir que ahora mi nuevo intervalo, ¿quién va a ser el nuevo intervalo? ¿Dónde hay cambio de signo? Hay cambio de signo en esta segunda parte. Quiere decir que mi nuevo intervalo tiene que ir desde menos 1 Bueno, necesito identificar dónde está el intervalo, ¿cierto? Aquí hay un errorcito con el signo, les pido disculpas, aquí queda negativo, menos 0,632. Entonces, en realidad la raíz está en esta primera parte. Entonces, porque aquí es donde va a haber cambio de signo. Aquí no hay cambio de signo. O sea que este intervalo no es el que me sirve, el intervalo que me sirve es el otro. Entonces ahí yo comparo f de a sub 0 con f de m1. Aquí sí no hay cambio de signo, en este otro tiene que haber cambio de signo, ¿cierto? Ese de aquí va a ser negativo. Entonces ahí yo defino mi nuevo intervalo. ¿Cuál va a ser el nuevo intervalo? El nuevo intervalo va a ser a sub 0, que es menos 2, hasta m1, que es menos 1. Este digamos que es a1, b1. Estos son los nuevos puntos de interés. Entonces, porque ahora yo me voy a quedar es con este pedacito del intervalo. Y aquí vuelvo a hacer el mismo proceso. Voy a hacer la iteración 2. ¿Cómo hago la iteración 2? Pues ya yo parto del intervalo menos 1, menos 2, menos 1. Ya yo sé que hay cambio de signo, no tengo que hacer la cuentica del cambio de signo. Simplemente defino ahora m2. ¿Quién va a ser m2? Menos 2 más menos 1 sobre 2. Y eso va a dar menos 3 sobre 2, que es menos 1.5. Así que el punto medio es menos 1.5. ¿Qué hago cuando encontré ese punto medio? Evalúo en él. Menos 1.5 va a dar Euler a la menos 1.5 menos 1.5 más 2. Y eso va a dar menos 0.2768. Ahí ustedes verifican que las cuentas todo esté bien. Comparo. Siguiente paso, comparar. Entonces, ¿con quién voy a comparar? Voy a comparar f de m2 con f de b1. Eso me va a dar f de m2 menos 0.2768 y f de b1, que es f de, de menos 1, ¿cierto? Vamos a hacer aquí, vamos a escribirlo para no confundir. F de menos 0.27, f de menos 1.5 por f de menos 1, ¿cierto? Punto medio con el punto extremo de acá. Eso da menos 0.2768 y el otro f de menos 1, ¿cuánto había dado f de menos 1? F de menos 1 había dado menos 1. Quiere decir que esa cantidad de aquí es positiva. Aquí sí, no hay cambio de signo. Quiere decir que el cambio de signo tiene que estar en el otro pedazo. A1, f de m2. Entonces, mi nuevo intervalo. ¿Quién va a ser el nuevo intervalo? El nuevo intervalo va a ser A1, que es en este caso menos 2, B1, que era 1.5. Listo, entonces ese de aquí es el que yo voy a llamar. Esa sería la iteración 2, ¿cierto? Esto es A2, B2. Y con esto vuelvo y hago entonces ahora la iteración 3. M3
3. ¿Quién va a ser M3? Punto medio de esos dos. Aquí sería menos 2 más, aquí menos 1, menos 1.5 sobre 2. Eso da menos 3.5 sobre 2, que es 1.75. Es negativo, ¿cierto? Evalúo f de M3. ¿Quién es f de M3? Sería f de menos 1.75 y eso va a dar menos 0.0762. Negativo, ¿cierto? Entonces comparo. ¿Con quién voy a comparar? Voy a comparar f de M3 con f de B2. O sea, f de menos 1.75 por f de menos 1.5. Eso me va a dar 0 negativo, 0.067, no, 762. Y el otro me dio 1.5. ¿Cuánto dio 1.5? Dio negativo también. Menos 0.2768. Eso da positivo, no hay cambio de signo. Si no hay cambio de signo, quiere decir que tengo que quedarme con el otro intervalo. Voy a agregar otra hoja. Entonces, nuevo intervalo. ¿Quién va a ser? El nuevo intervalo va a ser de menos 2. Como no hubo cambio de signo, aquí tiene que ser el contrario. Menos 2 a 1.75. Esto es lo que voy a llamar A3, B3. Y ahí hago la cuarta y última iteración que vamos a hacer. Iteración 4. M4. ¿Quién va a ser M4? Va a ser la diferencia de la suma de ellos dos, menos 2 más menos 1.75 sobre 2. Eso va a dar menos 375 entre 2 igual menos 1.875. Evalúo f en M4, va a ser f de menos 1.875 y eso va a dar 0.0283. Ahora comparo f de M4 con f de B3 y eso va a ser f de menos 1.875 por f de B3 que era menos 1.75. Ese de aquí dio 0.0283 y el otro había dado en menos 1.75 menos 0.0762. Aquí, ¿qué pasó? Miren que aquí hubo cambio de signo. Aquí está la raíz. Cambio de signo. ¿Cuál es el intervalo que me voy a quedar? Entonces, el nuevo intervalo va a ser M4B3. M4 es menos 1.875. Y B3 que era menos 1.75. Aquí entonces vamos a hacer dos observaciones. La primera es que cuánto dio la función f en el último paso de la iteración. Aquí dio 0.0283. Es un número, digamos, próximo a 0, ¿cierto? Próximo, entre comillas, a 0. Entonces, él se está acercando, de hecho, a la raíz. Y si vemos evaluado en todos los puntos medios anteriores, este dio 0.028. Este de acá dio 0.076. Ese de aquí dio 0.27. Ese de aquí dio 0.63. Si notan el patrón, y es que él se va acercando cada vez más a 0. ¿Cierto? Aquí vamos a ver lo de la tolerancia. Cuando yo les pida lo de la tolerancia, ¿qué significa la tolerancia? Pues la diferencia
del último b menos a. ¿Cuánto es la diferencia de esos dos, de esos últimos extremos de los intervalos? En este caso va a ser menos 1.75 menos 1.876. 75 también, ¿no? La diferencia de eso da, eso de aquí da 0.125. Quiere decir que eso tiene una tolerancia de 0.1.275. O sea, yo estoy digamos, a un decimal próximo de la solución de la raíz de la función. Y listo, ahí diríamos que nuestra aproximación, digamos que la última aproximación, la aproximación a la raíz, que nosotros estamos encontrando con 4 iteraciones, es M4 igual a menos 1.875. Digamos que esa es la aproximación a nuestra raíz. En la próxima clase veremos el método de falsa posición. Que tengan un excelente día a todos y todas.